Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Espérenme un segundito que no los escucho. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, profe, ¿y usted cómo está? Buenos días. Me alegra que estés bien. Bien también. Gracias por preguntar. Buenos días a los que nos escriben por el chat también. Espero que pues todos estén muy bien. Vamos. Bueno, antes de comenzar, sí quería como felicitarlos. Les fue muy bien en el parcial. Me alegra mucho. Espero pues que hayan aprendido mucho del tema de probabilidad. Y bueno, esa era como la pequeña introducción del día de hoy. La última clase estuvimos viendo lo que son las distribuciones, algunas que son tan importantes que incluso tienen un nombre, ¿cierto? Y comentábamos que tenemos unas de ellas en binomial, en hipergeométrica, en Poisson. Algunas de estas son discretas y vamos a mirar otras continuas más adelante. La primera que comenzamos a mirar es la distribución binomial. Y recordándola un poquito, comentábamos que para poder modelar un experimento con la función de masa de una binomial, tenían que cumplirse las siguientes características. Y era que teníamos en ensayo individuales independientes, donde cada ensayo solo puede tener dos posibles resultados que son excluyentes y que en este caso los etiquetamos como éxito o fracaso y siempre nuestra probabilidad iba a ser constante y la denotábamos por P. Bueno, recordando ya un poco eso, vamos a mirar la segunda distribución, que es la distribución hipergeométrica. Resulta que hay algunos experimentos en los que nosotros no podemos garantizar esa independencia entre los eventos. No va a existir, bueno, entre los ensayos de manera más específica. No siempre existe independencia en los ensayos. Cuando no existe independencia, entonces una buena opción va a ser la distribución hipergeométrica. En la distribución hipergeométrica, nosotros decimos que no existe un reemplazamiento. O sea, usualmente se hace cada vez que se realiza un ensayo, no se vuelve como a incluir lo que se examinó. Y eso va a producir que se vaya alterando el espacio muestral. Entonces va a hacer que nuestra probabilidad vaya a cambiar. Para entenderlo un poco mejor, vamos a pensar en una urna que contiene 6 bolas rojas y 15 bolas amarillas. Y se van a extraer 7 sin reemplazamiento y al azar. Quisiéramos saber la probabilidad de que exactamente 5 bolas rojas sean extraídas. Entonces, el experimento de manera general consiste en sacar 7 bolas rojas de esa urna, que contiene 6 rojas y 14 amarillas. 7 bolas que podrían ser, por ejemplo, esta 7, o podría ser, por ejemplo, esta 7, o podría ser, por ejemplo, estas 7, etcétera, ¿cierto? O sea, tenemos muchas formas de sacar de ahí 7 bolas. Pero nos interesan son las rojas. Entonces, si nos sale esta, por ejemplo, nos estarían saliendo 4 rojas. Si sacamos esto, nos estarían saliendo 2 rojas. Si sacamos este, nos estaría saliendo ninguna, ninguna roja. Pero, por ejemplo, si nos salieran estas más estas dos, ahí nos dan 7 y tenemos 5 bolas rojas.
Ese 5 también lo podríamos nosotros obtener como estas 5 bolas con estas dos de acá, por ejemplo, ¿cierto? O incluso podríamos tener, bueno, no, queremos exactamente 5. Podría ser esas 5 o cualquiera 5, ¿cierto? Cualquiera 5 bolas rojas. Podría ser como esta y después estas y estas dos. Hay muchas formas de sacar 5 bolas rojas, ¿cierto? Entonces, bueno, como queremos sacar la probabilidad, eso para nosotros es el número de casos a favor sobre el número de casos posibles. Pero habría ahí que detenernos un poco y pensar cómo sería esa probabilidad, si en realidad, o sea, es constante o no. Entonces, por ejemplo, para la primera extracción, podríamos decir que nos sale una bola amarilla. Aquí nos sale una bola amarilla. Digamos que para la segunda también nos salga una bola amarilla. Que para la tercera nos salga una bola roja. Para la cuarta también una roja. Listo. Entonces, nosotros, como lo habíamos visto antes en los eventos, decíamos la probabilidad de que nos salga una amarilla viene siendo el número de casos a favor sobre el número de casos totales. El número de casos a favor, acá tendríamos 14 amarillas entre las 20 totales, porque tenemos 6 rojas más 14 amarillas, serían 20. Y para la segunda, entonces diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda nos salga amarilla, dado que la primera nos salió amarilla? Como esta bola la sacamos y nos dice que es sin reemplazamiento, eso quiere decir que ya no la consideramos más, ya no la consideramos más para la segunda extracción. O sea que ya no tendríamos 20 bolas ahí en la urna, sino que tendríamos 19 bolas. De manera que la probabilidad de que la segunda sea amarilla, sabiendo que la primera ya fue amarilla, entonces ya no tenemos tampoco a favor 14 amarillas, sino solamente 13 entre las 19 totales. Entonces tendríamos 13, 19 ajos. Y si nos vamos por la otra, la probabilidad de que la tercera sea roja, dado que las primeras dos fueron amarillas. Entonces eso para nosotros va a ser, tenemos a favor 6 rojas, pero como sacamos ya 2 bolas, en total vamos a tener 18. Y así seguiríamos, ¿cierto? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que la probabilidad, o sea, de que cada evento en realidad es dependiente, de que la probabilidad varía dependiendo de si pasa o no un segundo evento. La probabilidad de que la primera sea amarilla nos dio 14 veinteavos, pero ya la segunda no nos dio también 14 veinteavos, sino 13 19avos. Y la tercera también tampoco no nos da pues como el complementario ni nada, sino que nos da 6 18avos. O sea que, o sea, aquí analizamos que cuando nosotros hacemos una, una selección sin reemplazamiento, siempre se va a ver alterada nuestra probabilidad. Nuestra probabilidad de cada evento sucesivo se ve alterado, entonces hay dependencia, por tanto la probabilidad no es constante. Hay algunos otros experimentos que siguen este mismo como patrón, ¿cierto? Estas mismas características que pueden ser modelados de esta misma forma o analizados análogamente. Algunos de ellos que podríamos pensar es, por ejemplo, si se quisieran seleccionar 4 estudiantes al azar de una clase que contiene 10 hombres y 8 mujeres. ¿Cuál será la probabilidad de que exactamente 2 sean mujeres? Entonces, fíjense que cuando nosotros queremos seleccionar al azar una clase que contenga 10 hombres y 8 mujeres,
Si se va haciendo de manera como consecutiva, entonces se selecciona primero un estudiante, supongamos que el primero es un hombre, entonces para seleccionar el segundo ya no vamos a tener en cuenta a este hombre, sino que vamos a mirar de los que quedan. O sea que si en total eran 18 porque hay 10 hombres, 8 mujeres, si en total había 18 ya sacamos un hombre, vamos a tener en la siguiente ya 17 opciones. Si vuelve y sale un hombre, entonces ya vamos a tener 16 opciones. Si sale una mujer, entonces ya vamos a tener 15 opciones. Otra mujer, 14 opciones. O sea que la probabilidad de cada uno de estos va a variar porque el espacio muestral está variando en cada selección. Algo muy importante aquí con lo de las bolas es que teníamos dos cosas, ¿cierto? Si nosotros metíamos acá la mano, puede salirnos solo dos cosas, o una bola roja o una bola amarilla. Asimismo, en este ejemplo, solamente nos pueden salir dos cosas, o hombres o mujeres. Para un segundo ejemplo, podríamos pensar en que una fundidora embarca bloques en lotes de 20 unidades. Ningún proceso de manufactura es perfecto, de modo que los bloques defectuosos son inevitables. Sin embargo, es necesario destruirlos para identificar el defecto. Se seleccionan y prueban 3 unidades antes de aceptar un lote. Entonces, fíjense que tenemos 20 unidades, así como teníamos 20 bolas. Se van a seleccionar 3 unidades, acá se seleccionaron 7. Y en particular, la selección nos dicen que se destruye la unidad. Entonces no hay manera como de volverla a considerar. De manera que si las bolas rojas fueran los defectos y las amarillas son los que no están defectuosos, entonces diríamos esto mismo. Si nos sale defectuoso, defectuoso, no defectuoso, no defectuoso. Entonces, como si probamos el no defectuoso, lo eliminamos porque para la prueba hay que destruirlo. Entonces esto de aquí ya no existe más. Para el segundo, ya no podríamos considerar el primero, nos quedan 19 bloques y de los cuales si nos sale no defectuoso. Entonces ya para la tercera ya nos quedan 18 bloques. Si seleccionamos esos 18 y nos sale defectuoso, ya para la cuarta tendríamos 17, etcétera, ¿cierto? Entonces va variando el espacio muestral. Pasaría esto mismo de aquí, con exactamente estas mismas probabilidades. Solamente que pues las rojas simbolizarían los no defectuosos, los defectuosos, perdón, y las amarillas los no defectuosos. Entonces sería exactamente, bueno, exactamente no, porque nos faltaría saber exactamente. A ver, sería exactamente lo mismo si podemos garantizar esto de aquí, que esta información no está como ahí, ¿cierto? Que es cuántos defectuosos tienen y cuántos no defectuosos tienen. No está aquí. Pero si nosotros planteáramos que son estos mismos, sí serían las mismas probabilidades las de aquí. Y ya no vamos a extraer 5, sino solamente 3. O sea que el planteamiento es análogo. Cuando hay este tipo de experimentos, entonces de manera general, las características que se estarían cumpliendo es primero, que tenemos una población finita de elementos. Esa población aquí en este experimento la vamos a simbolizar como una N mayúscula. Y además de esos elementos se pueden partir en dos, que vamos a llamar como éxitos y fracasos. En este ejemplo de la urna, nuestros éxitos sería sacar la bola roja porque es en donde está nuestro interés. Y el defecto, sacar una amarilla. En la selección de los estudiantes, depende a qué nos interese. Entonces, si nos interesa, por ejemplo, la selección de las mujeres, entonces este sería el éxito y el otro sería los hombres, se consideraría como el fracaso. En lo de los bloques, igual. Entonces tenemos
una determinada, una determinada cantidad deberíamos tener una determinada cantidad de defectuosos y una determinada cantidad de no defectuosos. Acá arriba tendríamos entonces 8 mujeres como el éxito, 10 hombres como el fracaso. Lo tercero que se tiene que cumplir es que se elijan al azar y sin reemplazo n de el total de elementos. Entonces, n minúscula va a ser como un subconjunto de todos los elementos que tengamos. En este caso, em, estábamos seleccionando solo 4. En este caso se seleccionan 3 y en el ejemplo de la urna estábamos seleccionando 7 de las 20, 3 de las 20 y 4 de las 18. Por último, tenemos como consecuencia de que es dependiente, de que estamos sacando sin reemplazo, entonces nuestra probabilidad de éxito no es constante, va variando. Por tanto, los ensayos no son independientes, son dependientes. Si un experimento cumple con todo esto, entonces la distribución hipergeométrica es la ideal. Para mirar un poco cómo sacamos la fórmula o qué significa esa función de masa, entonces vamos a hallar la probabilidad del ejemplo de la urna. No sin antes mencionar que sería nuestra variable de interés. Entonces, aquí como la variable hipergeométrica es discreta, va a ser un conteo, siempre las variables aleatorias se trabajan en términos de los éxitos. Sé que va a ser un conteo de esos éxitos que vienen siendo las características de interés. Entonces será número de elementos que tienen la característica de interés en los n seleccionados. Entonces, n es ese subconjunto de elementos que se seleccionaron del total. Y el rango de valores, por tanto, va a ir desde 0, que no haya ningún éxito. Entonces, por ejemplo, que en la urna sería si se sacaron 7 bolas, ninguna nos haya salido roja, ¿cierto? Entonces, la variable aleatoria puede tomar el valor de 0, porque es posible que si seleccionamos 7 al azar, ninguna nos salga roja. Como puede ser que seleccionemos 6 amarillas y una roja, nos sale una roja. O puede ser que nos salgan 2 rojas, o 3, o 4, o 5. Hasta máximo puede pasar dos cosas. Hasta máximo el número total de bolas rojas o el número total de bolas que estamos extrayendo, que es n. Entonces aquí hay una pequeña diferencia con la distribución binomial. En la binomial sacábamos, como eran n ensayos, podrían ser desde 0 hasta los n ensayos, pero en la hipergeométrica no. En la hipergeométrica debe ir hasta el mínimo entre la cantidad de ensayos o hoy el número de características que hay, ¿cierto? El número de elementos que tienen la característica. ¿Eso por qué es? Entonces, podríamos pensar en dos casos. El primero, que es el que está pasando aquí, que es que nosotros tengamos o realicemos una extracción de 5 bolas, o sea que n es 5, y k, el número de bolas rojas, viene siendo 6. O sea que tenemos más elementos que tienen la característica de los que nosotros vamos a escoger. Entonces, como hay más elementos que tienen la característica que de los que vamos a escoger, podríamos garantizar que existe la posibilidad de que todos los que escojamos, de que de esas 5 olas, todos nos salgan rojas. Existe esa posibilidad. Entonces, por eso va a ir hasta 6, hasta acá. En este caso va hasta acá. Pero si ese no fuera el caso, sino que nosotros fuéramos a
Ah, perdón, es al revés. Perdón. No estamos extrayendo 5. El interés está en 5. Estamos extrayendo 7. Entonces, bueno, ese es un caso que no es el que se está presentando en el ejemplo, pero de todas maneras, tómenlo ahí como en cuenta. Ese puede ser un caso que no es el del ejemplo, pero un caso podría ser que estemos sacando no 7 sino 5 y 6 y tengamos 6 rojas, ¿cierto? Entonces puede pasar lo que les acabo de explicar, que podamos sacar, como estamos extrayendo 5 perfectamente todas pueden salir de este color, pero si n es 7, como está pasando en este ejemplo, entonces ya no podemos, como cae 6, ya no podemos garantizar que todas las que estamos tomando puedan ser de la característica de interés, porque solamente tenemos 6. Entonces, sí o sí, cuando sacamos 7, tenemos que tener una amarilla. O sea, lo máximo, máximo que podemos sacar es 6 rojas, 6 con la característica, no 7, ¿cierto? No el tamaño de la muestra, no 7. Entonces, ahí nosotros vamos a tener em, que va hasta 5, que va hasta n. Esto ya ahí como contando mal, ¿cierto? Tenemos 6, entonces va hasta 6. Iría hasta 6, que es K, porque no nos alcanza, ¿cierto? Lo máximo que podríamos tener ahí es 6. En el ejemplo de ahora que les decía que teníamos 5, si n es 5, entonces solamente podríamos seleccionar. Existiría la posibilidad de que seleccionemos las 5. ¿Sí? Entonces, si n fuera 5, nosotros lo máximo que podríamos seleccionar son 5 bolas rojas, que en ese caso sería n. Pero si tenemos acá como en el ejemplo, entonces tendríamos, como son 7, podríamos seleccionarlas todas, pero aún seleccionándolas todas, mm, no nos alcanza, tendríamos que tomar una séptima. Entonces, siempre, siempre lo máximo que podríamos seleccionar son todas las que tenemos ahí, que serían las 6. Las 6. Pero si estamos seleccionando 5, entonces podríamos nosotros máximo seleccionar n y quedaría una por fuera. Bueno, cuéntenme si sí me entendieron o si de pronto se enredaron un poquito aquí con lo de n y k. Cuéntenme si es claro, por favor, como para volverlo a aclarar. Para mí fue claro, profe. Profe, de este se puede ver otro ejemplo de pronto. Les tengo ahí más o menos como clara la idea. Ujú. Claro que sí. Gracias. Listo. Entonces, podríamos tomar este ejemplo de los hombres y de las mujeres, ¿cierto? O, o este mismo, pero cambiando de pronto los números. No sé qué prefieras, Alexandra. ¿Prefieres el mismo, pero cambiamos acá los números o prefieres que tomemos otro desde cero? Probemos con este, profe. A ver, Listo, listo, sí. Entonces, vuelvo y repito, ¿cierto? Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, borremos esto acá. Entonces, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, que esta también sea roja y que esta también sea roja. Listo. Entonces, K, que son nuestra característica de interés, ahí ya tendríamos 8 que son rojas. Y vamos a extraer, entonces supongamos que extraemos 3.
K es igual a 8, N es igual a 3 y en total seguimos teniendo las mismas 20 bolas. Entonces, si nosotros vamos a extraer 3, puede ser que nos salgan estas 3 del total de las 8, ¿cierto? Entonces, no podríamos tomar las 8 porque solamente estamos seleccionando 3. Entonces, por eso lo máximo, el número de casos a favor o el número de elementos con la característica de interés máximo puede ser 3 porque estamos seleccionando 3, ¿cierto? Por eso aquí X iría desde 1, 2 hasta máximo 3, porque a pesar de que existen 8 que son rojas, no voy a poder seleccionar nunca las 8 porque estamos tomando 3. Entonces acá por eso va entre el mínimo entre N y K, ¿sí? ¿Por qué no puede ir hasta 8? Porque vamos a seleccionar 3. Pero si al contrario nosotros fuéramos a seleccionar no 3, sino que seleccionáramos 9, por ejemplo, si seleccionáramos 9, entonces podríamos seleccionar 8 más cualquier amarillo, ¿cierto? O sea, ¿cuántas de interés voy a tener ahí? Voy a tener máximo 8, porque si yo selecciono más bolas de las que tienen la característica, entonces el conteo de X es en la extracción cuántas bolas tienen la característica, ¿cierto? Entonces máximo, ¿qué podría pasar? Que yo tome todas las que tienen la característica y no puedo tomar más porque no existe, ¿cierto? Entonces máximo tomaría K, que es 8, y no podrían ser 9. No, Entonces profe, ahí o sea que, iría hasta 8. ok. O sea, de 1 hasta 8. No se contaría. ¿Cómo, perdón? No te alcancé a O escuchar sea, muy bien. en X solamente se contaría de 1 hasta 8, aunque esté n igual a 9. Exactamente, así es. Ujú. Mm, ok, sí. Listo. Gracias. Entonces, es por eso que va entre el mínimo entre N y K. O sea, lo que queríamos resaltar acá es que es diferente a la binomial. En la binomial iba hasta N siempre, o sea, hasta el número de ensayos, en este caso el tamaño de muestra. Pero acá queríamos resaltar que no funciona que siempre vaya hasta N, porque, por ejemplo, si tomamos 9, pues no completaríamos 9 elementos con la característica de interés. No se podría. Entonces, por eso tenemos que tener en consideración acá. Por eso va entre el mínimo entre N y K. Bueno, dicho esto, entonces vamos a calcular la probabilidad que nos interesa, que es obtener 5 bolas rojas. Para obtener 5 bolas rojas, entonces eso implica que como estamos tomando 7, sí o sí, 2 deben ser amarillas para poder completar el tamaño de la muestra. O sea que obtener 5 bolas rojas es lo mismo a mirar de cuántas formas podemos obtener 5 bolas rojas y 2 amarillas. Como tenemos dos características distintas, entonces podríamos pensar como en el principio multiplicativo, donde tenemos una, donde tenemos que mirar de cuántas formas podemos sacar las rojas y de cuántas formas podemos sacar las amarillas. Entonces, en este caso, no nos va a importar tanto el orden, sino las bolas que tenemos al final, ¿cierto? No nos importa tanto si la primera fue roja, la segunda roja, la tercera roja, sino al final cuántas rojas tenemos y cuántas amarillas tenemos. Entonces, esto va a ser para nosotros, o sea, lo que tenemos acá son como subgrupos, ¿cierto? Es lo mismo decir la bola
roja, roja, roja y la amarilla, que la bola amarilla, roja, roja, roja. Es lo mismo, ¿cierto? No importa el orden, simplemente son grupos que estamos armando y ahí contamos cuántas rojas y cuántas amarillas hay. Entonces, como son grupos, no importa el orden, podemos pensar en una combinatoria. Sería, ¿cuántas tenemos y cuántas queremos? Tenemos 6 bolas rojas y queremos 5 rojas. Entonces sería la combinatoria 6, 5. Y por el otro lado tenemos 2 bolas amarillas en donde hay 14 en total y seleccionamos dos. Como necesitamos ambas cosas, no lo uno lo otro, entonces es por eso que nosotros acá pues multiplicamos. Esos serían nuestros casos a favor. Y el número de casos de formas posibles de sacar 7 bolas de las 20, entonces también va a ser una combinatoria, porque lo que queremos hacer es sacar grupitos de a 7 entre las 20. Entonces acá tendríamos 20 combinado 7. Entonces, si nosotros examinamos lo que estamos haciendo aquí de manera general, podríamos plantear la fórmula de manera general. Entonces, abajo siempre la definición de probabilidad siempre es esa, ¿cierto? Número de casos a favor sobre el número de casos posibles. Siempre que nosotros tengamos unos éxitos y unos fracasos, entonces vamos a tener como la posibilidad de sacar ambas cosas, éxitos y fracasos, a no ser de que pues si nos dijeran sacar las 7 rojas, no tendríamos ningún fracaso, pero aún así estaríamos como considerándolo entre comillas, ¿cierto? Como fracaso cero, lo consideraríamos, éxito 7. En este caso y en los otros, total no tomamos las 7, tendríamos un número de éxitos y un número de fracasos. Entonces, tenemos una combinatoria para los éxitos, otra combinatoria para los fracasos. Esta que es para los éxitos va a ser, vamos a tomar cuántos elementos son exitosos o tienen la característica de interés. Eso lo vamos a estar indicando como una K, que en este caso eran 6, como una K. Y los de interés vienen dados como por nuestra variable aleatoria. Entonces va a estar simbolizado como una X, que en este caso es 5, pero podría ser cualquier valor del rango de la variable. Entonces, K combinado X, 6, 5. Y por el otro lado tenemos los fracasos, que los vamos a simbolizar como el número total de elementos menos los que tienen el éxito, nos dan el número total de elementos que son fracasos. Entonces, el número total de fracasos 14, el número total de fracasos n-k. De esos, ¿cuántos vamos a seleccionar? Eso lo vamos a denotar como del número de elementos que estamos seleccionando menos los éxitos nos darán los fracasos en la selección, que en este caso eran 2. Tienen que ser 2 amarillas, 2 fracasos. Y eso lo dividimos entre el total de elementos, que lo simbolizamos como una n mayúscula, tomados de ¿a cuántos? El tamaño de la muestra, que aquí eran 7 bolas. Entonces acá de manera general es n minúsculo. O sea que la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria que se distribuye como una hipergeométrica es el producto entre éxitos y fracasos, respectivas combinatorias, dividido la combinatoria de el número total de elementos tomados de el número o del tamaño de la muestra, n. Cuando x toma valores entre, ya lo vimos, 0, 1, 2, hasta el mínimo entre n y k. Por fuera de este rango de valores, vale 0 la función de masa de probabilidad. Esta función también ya tiene determinadas su media y su varianza, porque siempre vamos a tener esta función de masa, entonces siempre vamos a tener esta media y esta varianza. Decimos por notación que la variable aleatoria de x se distribuye como una hipergeométrica. ¿Con qué parámetros? Entonces, si nos fijamos en la función de masa, vamos a mirar que tenemos, además de la x, una k,
una n mayúscula y una n minúscula. Entonces, esos van a ser los parámetros de la hipergeométrica, que cuando los cambiamos cambia la forma de nuestra distribución, cambia la forma en la que se distribuye la probabilidad cuando se cambian estos tres parámetros. Dicho esto, entonces la media es igual a el tamaño de la muestra por el número de elementos a favor sobre el número total de elementos. La varianza viene dado por toda esta expresión, que es la diferencia entre el número total de elementos menos cuántos se toman, dividido el número total de elementos menos 1 por el tamaño de la muestra, esto podríamos tomarlo como la proporción de éxitos que hay y esto como la proporción de fracasos que hay. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo donde podremos utilizar la distribución hipergeométrica. Vamos a pensar en un lote, ¿cierto? Las empresas suelen tener lo que se llama lotes, que es pues como un espacio o como la bodega, digamos. Entonces, en ese espacio hay 100 piezas de un proveedor de tubería local. Entonces, esa empresa lo que hace es recibir tuberías. Esas tuberías pueden ser locales o de un estado vecino. 100 son del proveedor local, 200 de un estado vecino. Esa empresa va a seleccionar 4 piezas al azar y sin reemplazo. Y le interesa saber cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más piezas sean del proveedor local? ¿Y cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local? Entonces, supongamos que él va a despachar de a 4, supongamos. Entonces a él puede interesarle eso. Bueno, a los clientes a los que se va a despachar de a 4, ¿cuál es la probabilidad de que le salga por lo menos todas del proveedor local? ¿Cuál es la probabilidad que a dos o más sean del proveedor local? Que al menos una pieza le salga del proveedor local. Puede ser esto de interés. Entonces, ¿cómo podríamos dar respuesta a esas preguntas? Siempre hay que sacar para la probabilidad, entonces una función de masa, mirar el experimento a qué se adecua. Diríamos nosotros que cuando se hace esta selección de 4 piezas, acá nos dicen que es sin reemplazo, entonces vamos a tomar 4, pues vamos a ir tomando una por una, ¿cierto? En total tenemos 300. Tenemos 300. Entonces, de esas 300 seleccionamos una. Supongamos que salió del proveedor local. Para el siguiente, entonces ya vamos a tener 299, porque ya seleccionamos una, la ponemos ahí como aparte, no la volvemos a considerar. Si también salió del proveedor local, para la tercera extracción ya tenemos 298. Si ya nos salió que no es del estado vecino, para la otra, que también del estado vecino, teníamos ya 297 formas de escoger. Es decir, nuestro espacio muestral ahí va cambiando porque es sin reemplazo, o sea, esas probabilidades de que la primera nos salga de la tubería local es distinto a si en la segunda me sale de la tubería local porque ya está condicionado a que me salió en la primera. La probabilidad de que la tercera sea del vecino está condicionada a las otras dos. Hay dependencia. Hay dependencia en esas probabilidades. Entonces podríamos decir que nuestro interés que está en ver el número de piezas o de tuberías que sean del proveedor local, que para nosotros va a ser ahí como el éxito. Siempre lo que se plantea en las probabilidades es como nuestro éxito. Entonces, número de tuberías del proveedor local. Esa variable sigue una distribución hipergeométrica
de parámetros, n mayúscula, que es cuántos elementos tenemos, k, cuántos tiene la característica de interés, y n, cuántos estamos examinando o seleccionando, que en este caso son 4. Ya con eso podemos plantear conocer la función de masa. Sería P de X igual a combinatoria Kn. Entonces tenemos a favor 100, a Kx. ¿Cuántas vamos a seleccionar? De fracasos tendríamos 200 del proveedor vecino y de las 4 les quitamos los éxitos y dividimos eso entre el número total, que son 300 piezas, y queremos armar grupitos de A, 4. Esa es la función cuando X toma valores entre 0, 1, hasta el mínimo entre N y K, donde N es 4, K es 100. O sea que iría hasta 4. Listo. Para cualquier otro caso, valdría cero la función. Una vez que la tenemos ya determinada, entonces ya podemos darle solución a las probabilidades. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que todas sean del proveedor local? Como X es el número de tuberías que provienen del proveedor local y estamos seleccionando 4, eso quiere decir que la variable aleatoria tomaría el valor de 4. Eso es función de masa en 4. La función de masa ya sabemos que viene dada por esta expresión, reemplazaríamos. ¿Dónde está X? Pondríamos 4. Entonces 100 combinado 4, 204 menos 4 daría 0, 200 combinado 0, dividido 300 combinado 4. Podríamos realizar esto con la calculadora o podemos obtener el resultado utilizando RStudio con una función predeterminada, así como la de la binomial, donde si le metemos los parámetros, él nos dice cuánto es la probabilidad. La nomenclatura de las distribuciones son muy parecidas. Es decir, siempre vamos a estar usando D seguido de el nombre, de un nombre que haga referencia a la distribución, y P seguido de un nombre que haga referencia a la distribución. D es de densidad, pues de manera general nosotros le decimos de masa, pero esta es nuestra distribución de masa, ¿listo? La distribución de masa. Entonces, acá nos da cuánto vale en un valor puntual de X, como acá. X igual a 4, X igual a 1, X igual a algo. La función de masa en un valor puntual es con la D. Como es la hipergeométrica de hiper. Y la P es para la acumulada. Entonces, si quisiéramos hallar cuánto es la acumulada hasta algún valor, usamos P. Y en este caso, como es la hipergeométrica, P. ¿Qué argumentos tiene esta función? Entonces, si es puntual, le vamos a decir qué valor puntual de la distribución de masa queremos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la notación usada en R es distinta a la notación que trabajamos. De manera que M es cuántos elementos tienen la característica a favor, que para nosotros es K. N es cuántos elementos no tienen la característica que nos interesa, o sea, son fracasos. Que para nosotros esto es N mayúscula menos K. Y esta K es cuántos elementos se van a seleccionar, que para nosotros esto es N minúscula. Entonces ahí hay que tener como cuidado. Es- si de pronto quieren volverlo a revisar, ustedes buscan acá arribita P hiper o D hiper, la que quieran, le dan enter, les aparece esta sección y acá abajo les explica qué es cada uno de los argumentos. Bueno, entonces para seleccionar la primera podríamos decir necesitamos
la distribución de masa en 4 cuando tenemos 100 casos a favor, 100 que son del local, 200 que son del estado vecino. Vamos a seleccionar 4. Y ahí tenemos que esa probabilidad es de 0,0119 aproximadamente, casi 0,01. Entonces podríamos decir que la probabilidad de que si saca de a 4 entre esas 300 todas le salgan del proveedor local es muy pequeña, ¿cierto? Es apenas del 0,01. No es muy probable que eso pase. Lo segundo que nos preguntaban es, ¿cuál es la probabilidad de que dos o más piezas sean del proveedor local? Dos o más. Entonces quiere decir que a partir de dos. Eso es la valor aleatoria de x mayor o igual que 2. Como estamos sacando cuatro piezas, podría ser, o eso sería igual a función de masa en 2 más función de masa en 3 hasta función de masa en 4. ¿Qué tendríamos que hacer para cada una de estas reemplazar en la función de masa? Entonces, si x vale 2, esto sería 100 combinado 2, 200, 4 menos 2, 2. Dividido la combinatoria 304. Más cuando x vale el valor de 3, toma el valor de 3, 103, 200, 4 menos 3, 1, dividido 304. Cuando x toma el valor de 4, entonces 104, 204 menos 4, 0, dividido 300 combinado 4. Sería desarrollar y sumar. En R, entonces tendríamos que sumar ahí la función de masa para cada uno. Entonces ahí tenemos la función de masa en 4, más la función de masa en 3, más la función de masa en 2. Y eso nos da 0,407 aproximadamente. Y también podríamos hacer este cálculo usando, o sea, acá tenemos, acá la sumatoria fue como cortica, ¿cierto? Pero podríamos de pronto usar también la propiedad del complemento y decir, eso de ahí es uno menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 2 y es lo mismo que uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual que uno. Eso es uno menos la acumulada en uno. Entonces en R podríamos decir uno menos la acumulada que es paper. ¿Con qué argumentos vamos a acumular? Hasta uno. Tenemos 100 del proveedor local, 200 del vecino. Vamos a sacar 4. Efectivamente tenemos ahí la misma probabilidad de 0,407. Entonces, por ambos métodos se puede. La probabilidad es menos del 50%. ¿M? Entonces, pues puede pasar, pero todavía no es como tan seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local? Eso es la probabilidad de que, como es al menos mínimo, incluyendo x sea mayor o igual que uno. Por el complemento, eso sería uno menos la probabilidad de que x sea menor estricto que uno. Eso sería uno menos, como la variable va desde cero, empieza desde cero, entonces que sea menor que uno solamente queda como posibilidad el cero. Uno menos la probabilidad de que x sea igual a cero. Eso es uno menos la función de masa en cero. 100 cero, 204 menos 0,4, dividido 300 combinado 4. Eso es para nosotros, entonces uno menos paper en cero. Ah, bueno, paper, sino de hiper, ¿cierto? La función de masa en cero. Y ahí tenemos que nos da 0,84. Entonces sí, qué pena aquí. Esto da 0,84.
Listo. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa probabilidad? De que al menos una pieza sea hallada en esas cuatro. ¿Será que eso es algo positivo o será algo negativo? Una probabilidad alta que por lo menos uno salga del proveedor local, profe, no. Eso es como positivo. Pues dependiendo del enfoque, pero es una probabilidad alta. Exactamente, sí, muy bien. Gracias, Julián. Así es. Listo, entonces vamos con otro ejemplo. Ah, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de pronto con respecto a este ejemplo? Listo, entonces vamos con un segundo. Vamos a pensar en un escenario en el que una persona inescrupulosa va al banco a consignar 1.000.000 de pesos en billetes de 50.000 y entre los billetes va a incluir 10 falsos. Si el cajero del banco solo examina a profundidad 6 billetes, quisiéramos saber cuál es la función de masa de probabilidad para el número de billetes falsos en la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los billetes seleccionados sean falsos o originales, es decir, de un solo tipo? ¿Y cuál es la probabilidad de que la cantidad de billetes falsos seleccionados para ser examinados esté a menos de una desviación estándar de la media? Entonces, nos sirve analizar la situación real como qué sucedería en la situación real. Entonces, por ejemplo, diríamos, eh, tiene, ella tiene 1.000.000 de pesos. El señor fue con billetes de a 50.000. O sea, la persona tiene 20 billetes. Le llevaron 20 billetes. De esos 20 billetes, va a examinar 6. Entonces selecciona el primero, mira, mm, le dio que era verdadero, ¿cierto? Pero ella no va a volver a poner el que ya examinó dentro de los otros, ¿no? Ella pone como el billetico por acá y continúa con otro. Entonces dice, este, a ver, voy a examinar este. Y mira, y también es verdadero. Entonces lo pone por acá. El siguiente también. Mira y dice, ah, verdadero. Lo mira y lo pone por acá. Entonces, em, lo normal, digamos, o lo que usualmente pasaría es que la persona verifica un billete y lo aparta, no vuelve a considerarlo más. Eso sería como no poner un reemplazamiento, no tener un reemplazamiento. Entonces, si ya saqué un billete, la probabilidad de sacar otro, ya no considero los 20 que tenía, sino los 19 que me quedan. Para el siguiente también, ya no considero los 20 que tenía, sino los 18 que me quedan, y así sucesivamente para el resto. Entonces, ¿cómo se ve alterado el espacio muestral? Y aquí la probabilidad viene dada o determinada de que salga falso o verdadero en términos de la muestra, de cuántos casos a favor tengo entre los casos totales, ¿cierto? Entonces, como la probabilidad viene dada en esos términos y vemos que el espacio muestral va cambiando, hay dependencia y la probabilidad no es constante. O sea que la variable aleatoria cumpliría con las características de una binomial. Ah, además, falta una que no la he mencionado, pero ahí está, y es que solo puede haber éxitos o fracasos. En este caso, los billetes solamente pueden ser falsos o verdaderos. Entonces, ya con eso diríamos, nuestro interés está en quién,
Entonces, por acá nos dicen número de billetes falsos. Entonces, la variable aleatoria X va a ser número de billetes falsos. Esta sería nuestra variable aleatoria. Esa variable aleatoria se distribuye por las características que vimos como una hipergeométrica de parámetro. En la igualada tenemos 20 billetes en total, 10 son falsos, nuestro interés está en los falsos, ¿cierto? 10 son falsos y está la persona analizando o examinando 6. N igual a 6. Con eso, entonces ya nosotros diríamos la función de masa viene dada por el número total de elementos que tienen la característica que son 10. De esos vamos a mirar cuánto nos interesa. Por los fracasos son 20 menos 10 que eran falsos, entonces nos quedan que en total habrían 10 verdaderos. Se van a examinar 6 menos los falsos que tomemos, dividido en total al 20 y va a seleccionar 6 billetes. La función vale eso cuando X toma valores entre 0, o sea, que ninguno sea falso, que haya uno falso, dos falsos, hasta el mínimo entre n y k, donde n viene siendo 6 y k viene siendo 10. O sea que iría hasta 6. Vale 0 en cualquier otro caso. Listo. Una vez tenemos planteada la función de masa, podemos resolver las preguntas de probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que todos los billetes seleccionados sean falsos o originales, es decir, de un solo tipo? Entonces, eso es la probabilidad. De que todos sean falsos, como estamos tomando 6, sería que la variable aleatoria tome el valor de 6. O como estamos tomando 6 y queremos que todos sean originales, quiere decir que X, que es el número de falsos, sería 0. Que no haya falsos es que todos sean originales. Que X sea igual a 0. O todos son falsos o todos son verdaderos. Entonces, la probabilidad de esa unión sería la suma de cada una, porque ahí no comparten elementos, son disjuntos. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 6? Eso es función de más en 6 más función de más en 0. Sería reemplazar en la función de más. Eso sería 10 combinado 6, 10 combinado 6 menos 6 que es 0, sobre 20 combinado 6. Más, cuando X toma el valor de 0, 10 combinado 0, 10 combinado 6 menos 0, 6, dividido 20 combinado 6. Podríamos hacer eso manualmente. 10 combinado 0 es 1. 10, sí, 10 combinado 0 es 1 en ambos. Y bueno, podríamos resolver ahí o usar R. Entonces son dos funciones de masa. Tendríamos de hiper, ¿de quién? Entonces primero de 6. Casos a favor, tenemos 10 billetes falsos, 10 billetes verdaderos y estamos tomando 6. Eso nos da 0,005, muy pequeñito. Y a eso de ahí le vamos a sumar la función de masa en 0. Como es el mismo ejemplo, los parámetros no cambian. 10 falsos, 10 verdaderos, seleccionamos 6. Tenemos una probabilidad de aproximadamente 0,011. O sea que es muy poco probable que todos, si ella selecciona 3, todos le salgan falsos o todos le salgan verdaderos. O sea que haya todos los falsos, muy poco probable. En parte es una buena noticia en el sentido de que tampoco no es muy probable de que todos le salgan verdaderos.
¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que por lo menos encontraría uno falso, se daría cuenta de uno falso. Esa es una buena noticia. Luego, queremos saber cuál es la probabilidad de que la cantidad de billetes falsos seleccionados al azar, de que la cantidad de seleccionados para ser examinados esté a menos de una desviación estándar de la media. Necesitamos entonces la media y la desviación estándar. Como se distribuye como una hipergeométrica, el valor esperado de x, n por k sobre n, donde n es 6, k es 10 y en total tenemos 20 billetes. Tendríamos que en promedio se hallan 3 billetes falsos. Y la varianza viene dado por n menos n, n menos 1 por n, k sobre n, 1 menos k sobre n. Miramos que no falte nada ahí. Bueno, entonces eso ahí es 20 menos 6. Ah, este es así. 20 menos 1, 19. Tenemos 6 que se examinan. Esa proporción ahí pues sería como 10 de 20. Y la otra también sería 1 menos 10 de 20, que igual nos va a dar 10 veinteavos. Tendríamos acá 14 sobre 19. Profe, Cuéntame si. al final ese 10 no sería sobre 6. Esa no, n no es la pequeña. 10. ¿Cuál? ¿Dónde? Ah, no, perdón. Sí, aquí. Ajá. Ujú. Sí, es mayúscula. Perdón. Porque es como la proporción de los éxitos y de los fracasos. Entonces, es en todas. Gracias ahí por estar pendiente. Listo, eso nos va a dar 14 debido a 19 por 3 medios. Eso nos da 1,105 aproximadamente. 1,105, pero queremos la desviación estándar. Entonces le vamos a sacar la raíz. 1,05 aproximadamente. Listo, ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de billetes falsos, esa es la variable de la teoría X, examinados, esté a menos de una desviación estándar de la media? Entonces, eso lo interpretaríamos como que la diferencia entre X y su media sea menor a una desviación estándar. Como eso es una distancia, entonces lo ponemos ahí como en valor absoluto. O sea, eso sería la probabilidad de que X menos mu, esa diferencia, esté entre menos una desviación estándar y una desviación estándar. Necesitamos despejar X, entonces sumamos la media. A ver si esto me alcanza como por acá.
Le sumamos la media, menor que X, menor que mu más sigma. Reemplazamos valores, eso sería la probabilidad de menos 1,05 más mu que fue 3 menor que X, menor que 3 más 1,05. Eso nos va a dar la probabilidad de 1,95 menor que X, menor que 4,05. Y bueno, como esa variable es discreta, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Será que esa probabilidad sí la podemos calcular? ¿A qué sería igual? ¿Cómo podríamos reescribir de pronto eso? ¿Qué sería eso de ahí? Profe, que estaría entre, pues, no sé, entre 1 y 4, aunque está más cerca de 2 también, pero no sé. Exacto. En ese caso, tendremos que considerar, ahí tener como en cuenta mm, que nos dice que X es mayor a partir de 1,95, ¿cierto? Entonces, 1 no está incluido ahí porque es a partir de 1,95. Es como en este intervalo. Y el 1 quedaría como por aquí afuera, quedaría como afuera. ¿Sí me entienden? Sí, sí, profe, entonces sería 2. Ujú, exactamente. Sería la probabilidad de que X esté entre 2 y muy bien, 4. Eso incluyendo ambos valores. Habría dos formas de hacerlo, sumando las funciones de masa desde 2 hasta 4 o restando la acumulada en 4 menos la acumulada en 1. Es decir, P hiper, ¿de quién? Entonces tenemos, vamos a acumular hasta 4. Tenemos 10 billetes falsos, 10 verdaderos. Estamos seleccionando 6. Nos da eso de ahí. Y a eso le vamos a restar la acumulada hasta 1. Entonces nos da 0,86 aproximadamente. Entonces es una probabilidad considerable de que nos salgan entre 2 y 4 billetes. Bueno, preguntas, comentarios de pronto. No, profe, por ahora todo claro. Listo, me alegra. Correcto. Ujú. Gracias ahí por contestar. Listo. Entonces, bueno, vamos a pasar a mirar algo que se llama aproximación binomial de la hipergeométrica. Sucede que hay ocasiones en las que nosotros, bueno, mejor dicho, vamos a pensar primero en la diferencia entre la binomial y la hipergeométrica, ¿cierto? Habíamos comentado un poco que la binomial considera probabilidades constantes, pero la hipergeométrica no puede garantizar eso, porque la hipergeométrica existe en los eventos no, en los ensayos, en sí existe dependencia, mientras que en la binomial existe independencia.
¿sí? Pero, ahora sí, sucede que a veces nosotros podríamos tratar o va a suceder que la probabilidad en la hipergeométrica no varía demasiado, o sea, varía muy poquito, tan poquito que nosotros podríamos tratarla como si fuera constante, ¿sí? La probabilidad nunca va a ser constante, nunca, en una hipergeométrica, pero podríamos tratarla como una porque no varía demasiado. Si tratamos como constante la probabilidad, o sea, definimos una probabilidad constante, podríamos modelar ese mismo experimento, esa misma situación, ya no a través de una hipergeométrica, sino a través de una binomial. Y la probabilidad o el resultado que nos dé utilizando la distribución binomial va a ser muy parecido a la probabilidad real de la hipergeométrica. Y ese muy parecido quiere decir, va a ser una aproximación de la probabilidad real que se calculaba a través de la distribución hipergeométrica. ¿Cuándo sucedería esto? Entonces nosotros podríamos, pensando en este ejemplo de los billetes, por decir cualquier cosa, o más bien pensando en este ejemplo del lote de las tuberías, podríamos nosotros decir, no hay 300 unidades, sino que el lote es súper grande y hay, por ejemplo, 1000 unidades o 10.000 unidades. Entonces diríamos, en ese lote gigante están guardadas 10.000 tuberías, 10.000 unidades. ¿Qué va a pasar? Entonces, si nosotros empezamos a seleccionar, tomamos una unidad y vemos que esta fue del proveedor local. Tomamos la segunda y vemos que también del proveedor local, la tercera del proveedor local, la cuarta del vecino. Bueno, entonces, para saber la probabilidad del proveedor local, sería ese número de casos a favor. Si siguen siendo esas mismas 100 piezas, K igual a 100 y vamos a decir que el resto, el resto que nos queda, pues sea del vecino, ¿cierto? Entonces, a favor tendríamos 100, en total tendríamos 10.000. Para la segunda, si ya la primera me salió el proveedor local, entonces tendríamos 99 sobre 9.999. Para la siguiente, 98 sobre 9.998, ¿cierto? Y bueno, pues para la otra, em, vamos a dejar hasta ahí. De aquí concluimos. Pero para la otra, pues igual serían los casos a favor, que sería esos 9.900 sobre el total, que sería 10.000. ¿Qué nos da esos casos a favor ahí? Todas esas son dependientes, ¿cierto? No le puse aquí pues como el condicional, pero sabemos que son dependientes. Eso sería 100 dividido 10.000, 0,01. 99 dividido 9.999 nos da 0,099. 98 dividido 9.998 nos da 0,0098. Espera, creo que en la anterior también había un 8. Ve, otro cero. Sí. A ver, Sí, falta aquí un cero. Listo.
Entonces, si ustedes se fijan, en realidad la probabilidad es muy parecida. Y cada vez que vayamos calculando más y más y más, va a ir, o sea, pareciéndose. O sea, va a ser todavía menos la diferencia. Más mínima, más mínima. Si nosotros redondeáramos todo esto a 3 dígitos, no, a 2 dígitos más bien, diríamos que esto es aproximadamente 0,01, ¿cierto? Esto lo redondeamos 0,01, 0,01. Entonces, como va a variar, la probabilidad sí varía, pero varía muy poquito, no es tan significativo. Entonces, nosotros podríamos decir, la probabilidad es constante de 0,1, aproximadamente. Aproximadamente. La binomial tenía dos parámetros n y p, entonces la probabilidad para modelarlo sería esta, y n sería el número de ensayos que tengamos. Acá teníamos 4 piezas, entonces si solo queríamos sacar 4, es como ensayar 4, ensayar que si son del proveedor local o de la tubería. Pues ensayar como entre comillas, ¿cierto? Entonces esto sería 4. Eso sería 4. Si calculáramos la probabilidad utilizando la distribución de la hipergeométrica versus la función de masa de la binomial, nos debería dar un valor muy, muy parecido. Aproximado, pero muy parecido. Entonces, la proposición nos dice lo siguiente. Si x es una variable aleatoria hipergeométrica de parámetros nkn, si se cumple cualquiera de estas dos, que es el tamaño de la muestra, es mucho menor que el tamaño de todos los elementos, con eso quiero decir que sea menor a 0,1 o el cociente entre la diferencia de el número total de elementos menos los que estamos tomando sobre el número total de elementos menos 1. Eso es aproximadamente 1. Entonces, la distribución hipergeométrica puede tender a una distribución binomial con parámetros n y p igual a k sobre n. En realidad, esto que estábamos haciendo acá, si ustedes se dan cuenta, viene siendo k sobre n, el número de casos a favor sobre el número de casos posibles, que vendría siendo esta de aquí. Mm, Listo, entonces eso es lo que nos garantiza, que si nosotros em, calculáramos a través de la distribución de una binomial, nos va a dar muy aproximado al valor real calculado por la hipergeométrica. Esto es muy útil cuando tenemos muchos datos, muchos valores, cuando n es muy grande, porque si ustedes se fijan o si nos fijamos con detenimiento en la fórmula de la hipergeométrica, todas son combinatorias. ¿Y qué será la combinatoria? Imagínense, si la combinatoria de 50 con algo es grande, de 100 con algo es grande, ahora combinar 1000 con 4. No sé si alguno tiene ahí la calculadora y lo quiere hacer. De pronto la calculadora no les da ese valor. Es demasiado, demasiado grande. Entonces ahí pues tenemos unas dificultades, digamos, de memoria, computacionales, a mano ni se diga, ¿cierto? Eso cuando vamos a calcular nosotros 1000 combinado algo, 100 combinado algo, 50 combinado algo ya va siendo un valor, una cifra considerable. Entonces, pues es muy útil poderlo hacer a través de una distribución más sencilla, que acá tenemos una combinatoria, sí, pero ya no va a ser del total de elementos, sino solamente de los que estamos tomando. Mm, una cosa que es más asequible a tomar todos los elementos, ¿cierto? Por eso esta aproximación es muy buena, es muy importante en ese sentido, muy útil en ese sentido. Cuando de verdad tengamos muchos valores, vuelvo y digo, calcular esto es complejo, más fácil por la binomial. Si consideramos nuevamente el ejemplo de la persona con los billetes, que inescrupulosa, que se fue a meter billetes falsos, solamente que ahora ya no lo hizo con billetes de 50.000, lo va a hacer con billetes de 5.000. Entonces ahora tendríamos
Ta, 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 ta. Tendríamos 200 billetes. De los 200, la persona igual va a examinar solo 6. ¿Cuál será la probabilidad de que ningún billete le salga falso o de que todos le salgan falsos? Entonces podríamos plantear de manera teórica nuestra función de masa. Ya sabemos que eso es una hipergeométrica. X se distribuye como una hipergeométrica. Los parámetros acá nos cambiarían en n. Ya tenemos 200 billetes. K siguen siendo los mismos 10 billetes falsos y n siguen siendo los mismos 6. Entonces eso sería 10x, 10, 6 menos x sobre 200 tomados de a 6. 0 en otro caso. X vale 0, 1 hasta 6. El mínimo entre n y k. Eso quedó como listo. Bueno, entonces, si lo hiciéramos directamente con la hipergeométrica, sería, nos están pidiendo que la probabilidad de que x sea igual a 0 o sea x igual a 6, así como el ejemplo que hicimos anteriormente. Que x sea igual a 0, entonces será la combinatoria 10, 0, 10, 6 menos 6, 6 menos 0, 6 sobre 206. O si reemplazamos x en 6, nos da 16, 190, 0 sobre 200 combinado 6. Calculamos esto en R y nos va a dar 0,7321. Pero nosotros podríamos decir, uy, esa de 190, esos 200 está muy grande. 200 billetes es mucho para una combinatoria. Vamos a verificar a ver si de pronto cumple con la condición para la aproximación. O sea, vamos a mirar si n sobre n es menor a 0,1. Esto nos dará 6 sobre 200 y eso nos da 0,03. Efectivamente menor que 0,1. Entonces podemos aplicar la aproximación. ¿Qué sería la aproximación? Entonces calcular esto mismo, pero ahora con la distribución de la binomial, que si ustedes recuerdan, viene siendo nx, probabilidad de éxito a la x, probabilidad del fracaso a la n menos x. Cero en otro caso. Cuando x toma valores, bueno, esperen, ponemos acá, reemplacemos. ¿Qué sería eso? Entonces, n son los 6 billetes que se van a examinar. La probabilidad de éxito, entonces por la aproximación, vendría siendo k sobre n. Tenemos 10 billetes sobre 200. Entonces sería, bueno, sería eso, 10 sobre 200. La probabilidad de éxito a la x, la de fracaso, entonces sería 1 menos eso, 190 sobre 200 a la n menos x, a la 6 menos x. Ahora sí, cuando x toma valores desde 0, 1, 2 hasta 6. 0 en otro caso. Listo. Entonces, esta probabilidad de que x sea igual a 0 o x sea igual a 6 con la binomial sería reemplazar aquí en 0 y en 6. Si reemplazamos primero en 6, nos queda esto. Si reemplazamos en 0, nos queda esto. Si sumamos ambas, nos va a dar 0,7351. Fíjense que es una muy buena aproximación. El valor real exacto, preciso, es este, porque la variable sigue siendo binomial. Pero
podríamos obtener algo muy bueno, un buen resultado a través de esta binomial. No varía mucho. Bueno, preguntas, comentarios que quieran hacer. No, por mi parte no. Gracias, Julián. Bueno, entonces ya por último, em, los invito a que para mirar si se ha quedado todo muy claro, demos unos 10 minuticos para desarrollar este ejemplo. La idea es que ustedes traten de desarrollarlo y ahorita lo resolvemos. Entonces les voy a mandar como un pantallazo para que lo puedan ir desarrollando mientras yo también lo voy desarrollando pues aquí a la par y lo comparamos. Entonces, déjenme, yo les tomo el pantallazo. Listo, ahí ya quedó por el chat para que lo puedan ir viendo. Yo lo voy a ir desarrollando acá y en 10 minuticos lo comparamos.
Bueno, chicos, cuéntenme cómo les terminó de ir. ¿Terminaron o todavía están? Les doy otros minuticos. Profe, pues yo ahí voy tratando de solucionarla con la distribución hipergeométrica. Listo. Listo, entonces demos otros minuticos. Demos otros 5 minuticos y ya hablamos y ya comparamos.
Ah, listo. No sé si todos estén de acuerdo con la propuesta de Viviana. ¿Les parece si comenzamos la próxima clase con este ejercicio o terminar? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Listo. Entonces la próxima clase lo miramos. Que estén bien. El jueves es festivo, si no estoy mal. Entonces nos estamos mirando el viernes. Ah, bueno, profe, sí. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz resto de día. Igualmente, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.